Buenos días a todos y todas los que han venido a participar de este segundo encuentro del ciclo de charlas que hemos llamado cómo comunicamos lo que hacemos, ¿no? Entonces, hoy tenemos una jornada especial muy linda con dos comunicadoras sociales que son Cecilia de Amici y Julieta Miñale. Les voy a presentar entonces a nuestras dos expositoras que van a conversar sobre un tema muy interesante y relacionado justamente con esto que hablábamos, de formarnos un poco en comunicación y de sacudir un poco nuestros esquemitas. Bueno, Cecilia de Amici es magíster en metodología de la investigación científica en la Universidad Nacional de Lanús, es licenciada en comunicación social de la Universidad Nacional de Cuyo, es profesora de semiótica en la licenciatura en Comunicación Social y Tecnicatura Universitaria en Producción Audiovisual. Cecilia es docente de posgrado y también está haciendo su doctorado en semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora en la Universidad de Cuyo y es la coordinadora de la Tecnicatura en Producción Audiovisual de la misma universidad. Y les presento aquí mismo a Julieta, porque van a hablar una seguida de la otra, así para no interrumpir la charla. Julieta es licenciada en Comunicación Social, también acá estudió en la Universidad de Cuyo, es coordinadora de Comunicación y Divulgación Científica de la Secretaría de Investigación y Publicación Científica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, está haciendo su maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación, con orientación en divulgación y comunicación de la ciencia, tecnología e innovación de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que bueno, con estas dos especialistas vamos a estar compartiendo esta hora de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Chicas, todo suyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a comenzar esta charla. Soy yo la que voy a hablar primero. Principalmente agradecerle a Claudia, a la doctora Campos por la invitación, a CONICET por recibirnos, y a todos ustedes por estar allí y interesarse en esta temática que a nosotras en particular nos apasiona, que es nuestro motivo laboral, y que bueno, que seguimos estudiando y capacitándonos para ver cómo mejorar el mundo de las comunicaciones, en particular en el dominio científico y tecnológico, tan complejo y por muchísimo tiempo tan ensimismado, y que hoy tiene que salir al medio a comunicar su hacer, dar cuenta de lo que se realiza en la Argentina, en particular nosotras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuáles son los proyectos que se llevan a cabo, y mostrárselos a la sociedad, que son los que realmente deben recibir el beneficio del hacer científico. Pero que no es tarea fácil. Voy a compartir pantalla, espero que se vea, ustedes me dicen. Perfecto, Ceci. Se ve bien. Bueno, voy a compartir pantalla plena, ¿sí? Sí. Bien. Muy bien, se ve bien. Bueno, esta charla la dividimos en dos partes. Una primera a mi cargo, que va a ser de alguna manera discutir, poner en objeto de observación, de reflexión, de movilizarnos un poco con respecto a lo que entendemos nosotros por comunicar. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes, ¿qué tienen como representación sobre el fenómeno de la comunicación que nos atraviesa desde que nacemos hasta que nos morimos, en permanente intercambio comunicativo en todos los dominios en donde nos movemos? Entonces es un fenómeno que nos atraviesa y sobre el cual, si uno no se pone a meditar, quizás se generan esos procesos de manera más intuitiva, y cuando se complejiza, como se nos complejiza a nosotros, el tema de la divulgación científica o de la comunicación pública de la ciencia, se hace necesario mirarlo desde una perspectiva más teórica, quizás.
Por eso nosotros titulamos esta charla La complejidad de los sistemas de intercambio discursivo de la comunicación pública de la ciencia, focalizando en ese tipo particular de comunicación, porque es solo un tipo de comunicación, la comunicación pública de la ciencia, también llamada divulgación, vamos a ver después las diferencias, pero entender que esto pertenece a un campo que podemos denominar como los sistemas de intercambio discursivos actuales, que tienen su complejidad. Entonces, esta primera parte, los y las invito a repensar la comunicación como un proceso complejo de producción y de interpretación de sentidos. Y acá me quedo y enfatizo en la palabra sentidos, que puede también ser sinónimo, y hay que tomar con pinzas esto también, de significaciones. Entender que hay producciones e interpretaciones del sentido. De esto se ocupa la semiótica como ciencia de los lenguajes, y desde esa perspectiva les voy a hablar yo. ¿Cómo pensamos la comunicación? Es la pregunta inicial, aunque parezca hasta incluso redundante. Poner como aquello que es habitual en nuestro devenir diario, cuestionarlo, y esa dimensión transformarla en una dimensión crítica que nos permita revisar las concepciones y modificar ciertas percepciones que tenemos sobre los procesos. A mí me gustaría que ustedes, si quieren hablar en este momento y expresar lo que entienden por comunicación, serían muy bienvenidos. Es decir, cómo cada uno y cada una de ustedes piensa la comunicación, qué tiene como representación de ese proceso, si lo tuviéramos que definir en algún, es decir, como una definición, ¿cómo lo piensan? ¿Alguien se anima? Digo, por esto de ser una charla y no... A ver, yo siempre lo he pensado en mi manera de no saber mucho del tema, como un intercambio de información, ¿no? Como un ir y venir de información, pero bueno, hasta ahí llega mi conocimiento. Vamos por esa línea, sí. ¿Alguien más quiere espontáneamente decir algo? A mí, si me permitís un minutito, me parece interesante esta idea de la que partís como de intercambio, pero también uno podría pensarlo como un espacio de negociación de los sentidos, ¿no? Porque suelen ser un intercambio, digamos, aséptico, ¿no? Exacto. Si no, hay también la dimensión del poder y que es interesante. No sé quién está hablando, perdón que no estoy leyendo por lo que... ¿Quién está hablando? No tengo cámara, soy Silvino Deto, soy comunicadora del INTA, de las unidades bien. Me sonaba que estabas en el campo. Bien, el cómo pensamos la comunicación muchas veces ha tenido que ver también con la cristalización de conocimientos que venimos trayendo desde nuestra formación en las escuelas primarias y secundarias, y que muchas veces han sido esquematizadas. ¿Puedo hacer una pequeña opinión? Justamente estaba por decir algo respecto de eso, sí, de tu pregunta, Ceci. No. Creo que hay que diferenciar el mecanismo, que es el mensaje, del objetivo, que es lo que vos querés, ya sea querés como resultado de esa comunicación entre partes. Bien. El mensaje obviamente es, si quieren, las unidades en la cual portamos lo que queremos decir, que tienen sus problemas de cómo yo lo inicio el mensaje y cómo lo recibe otra persona, que obviamente cada uno tiene su marco para hacer ambas cosas, y otra es, uno cuando hace una comunicación, cuáles son las expectativas, cuál es el resultado que tiene obviamente una visión más amplia y más como resultado desde un punto de vista cultural y bien, demás. el contenido, sí. Sí, creo que hay que diferenciar esos dos aspectos. Tomando de todo lo que expusieron, saco algunas cuestiones y vuelvo a esto que me parece esencial, que rompamos o deconstruyamos la idea de ese esquema tan simple y sencillo, transparente, como es emisor, mensaje, canal, receptor,
y esa palabra que siempre está dando vuelta en todas nuestras investigaciones por ahí, que es la palabra contexto, y que es tan abarcadora que al final termina no diciendo nada, que es el contexto comunicativo, a qué le vamos a llamar mensaje. Y esto también de la palabra emisor y receptor, si también hay que tratarla de ir cuestionando y ver qué se puede hacer con ellas, porque la propuesta es preguntarnos si esto realmente está dando cuenta de lo que ustedes acaban de decir. Yo creo que estamos lejísimos, porque si no, si fuera tan así, tan llano, tan transparente lo que sucede entre dos personas, un grupo de personas, o un numeroso grupo de personas, en un proceso de comunicación, no estarían, y no hubiese problemas al respecto, no estarían ni siquiera con sentido de ser estas charlas. Hay algo que acá no está presente, son muchas las variables que no están tomándose en cuenta, pero que esta idea, así sencilla como se las muestro, consideramos, porque así lo hemos comprobado también en las escuelas y demás, que está consolidada como una manera de tener presente a la comunicación, y dista mucho de esto. Entonces, este es un modelo que viene justamente, si lo hablamos desde la perspectiva teórica, es decir, teórico-epistemológica, viene desde las ciencias de la información y la matemática de Shannon y Weaver, donde se hizo un traslado de un esquema que más que tenía que ver con informaciones entre terminales computacionales al traspaso de la información como lo que sucede entre dos seres humanos. Este modelo es un modelo mecanicista y excesiva simplificación se hace y no llega a poder explicar lo que sucede entre dos personas, y sobre todo en un plano sincrónico en donde existen un montón de variables que no están tenidas en cuenta. Hay una ausencia absoluta acá de la problemática de la construcción de la interpretación del sentido. No aparece el sentido como el fundador, el alfa y el omega de todo el discurrir humano. ¿Qué se produce como sentido y qué se interpreta de ese sentido? Por lo tanto, se configura una representación que deja fuera todos los factores humanos. Y hay una, si ustedes quieren, una elementarización, disculpen, del proceso comunicativo, y que remite más bien a un concepto viavorista de las relaciones sociales. Estímulo-respuesta. Obnubila la comprensión de la complejidad, y esa concepción lineal obstruye la construcción del problema, ya llegando a nuestros tiempos, en relación con las modalidades comunicativas engendradas por la tecnología digital. Este esquemita muchas veces se ha transformado en un obstáculo epistemológico, si nos vamos a Gastón Bachelard allá en la década del 40. ¿Por qué? Porque justamente no problematiza la comunicación en todo lo que venimos diciendo, en tanto factor humano que es, o fenómeno humano que es. Entonces, uno de los principales conceptos que tenemos que también traer al tema de la comunicación es la complejidad. Y acá nos valemos nosotras, entre otros autores, pero Rolando García, en el Sistemas Complejos, él define la complejidad como aquella que se impone de entrada con la imposibilidad de simplificar. ¿Sí? Con la idea, surge allí la unidad compleja y produce sus emergencias, allí donde se pierden las distinciones y las claridades en las identidades y causalidades. ¿Qué es causa de qué? Allí donde los desórdenes y las incertidumbres perturban a los fenómenos, allí donde el sujeto observador sorprende su propio rostro en el objeto de observación, allí donde las antinomias hacen divagar el curso del razonamiento. Entonces la complejidad emerge como el desorden y la incertidumbre. Con estos dos conceptos del desorden y la incertidumbre, nos movemos en el ámbito de la comunicación, y esto hay que tenerlo como parte de nuestro terreno que pisamos, porque no todas las variables comunicacionales son controlables. Entonces, vamos a empezar a transitar un terreno en el que sí podemos proyectar y producir mensajes, vamos a llamar así textos, textualidades,
que tengan una finalidad pensando siempre en un otro. Pero no es posible hoy por hoy, debido al ecosistema mediático en el que nos movemos, tener control absoluto de todas las variables, de qué va a pasar con ese video que hice queriendo llegar a tal o cual público. Entonces nos entramos en una nueva organización de la comunicación, sobre todo con la irrupción de las redes sociales. Entonces acá habría que diferenciar dos cositas muy rápidas, las voy a decir porque esto daría para un curso. Comunicar no es significar, comunicar supone significar, pero no siempre la significación o el hecho de significar supone una comunicación. ¿Por qué? Porque significar lo que supone desde una mirada semiótica es transformar en significante un fenómeno dado, es decir, yo veo una nube, voy a ir con un ejemplo absolutamente básico, pero veo la nube y sé que va a venir tormenta. La nube conmigo no tiene ninguna intención de comunicarme nada. Es mi conocimiento previo que me permite a mí entender a eso como un fenómeno significante. Le otorgo sentido a la nube por fuera de lo que es la nube en sí. Entonces, de esa manera, ustedes, en tanto científicos y científicas, cada uno en su campo, y suponiéndonos, en este caso, figuro un biólogo, un antropólogo que va a trabajar en el campo, le otorga significación a un montón de objetos, situaciones, comportamientos, y lo que está tratando es de interpretar esa realidad con la que se encuentra en ese campo de estudio. Un comportamiento humano de otra sociedad, un objeto determinado. Eso es algo que hacemos absolutamente todo el tiempo. Nosotros prácticamente no podemos estar sin otorgarle sentido a las cosas. Incluso cuando decimos, ¿y esto qué es? Y no tenemos respuesta, el sentido va a ser, no sé qué es lo que es esto y voy a tratar de investigar, porque la incertidumbre de no saber lo que es lo que genera un permanente movimiento de eso que nosotros llamamos, quien hacemos semiología o semiótica, una semiosis continua, un permanente búsqueda del sentido de las cosas, de los comportamientos. Ahora, no siempre eso involucra un proceso de comunicación. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo que los animamos a nosotros a proponerles para pensar es qué es comunicar. Y lo vamos a ver, todo lo que estamos diciendo y compartiendo con ustedes, se encuadra en la sociosemiótica. La sociosemiótica es una disciplina, una rama de la semiótica, elaborada por Eliseo Verón, un argentino que trabajó en Europa sobre todo, pero mucho tiempo en las universidades argentinas, que entiende que no existe sentido por fuera de lo social. Es decir, el sentido, la producción e interpretación del sentido, es producto de lo social. No se produce sentido para mí mismo. El sentido tiene que ver con las convenciones, con los acuerdos, con las interacciones humanas que en un momento determinado y en un espacio determinado confluyen, consensuan, hasta incluso se pelean, pero que van generando sentido. Entonces, por eso es una mirada de la comunicación que es social. Y acá la idea, yo no soy buena en el diseño, así que se los muestro así como esta representación que tiene sus límites, sus limitaciones, intenta mostrar no ese emisor y ese receptor, sino ya introducir al sujeto en tanto ser humano, que puede ser singular o colectivo, como puede ser una institución, como puede ser un grupo de investigación, como puede ser dos personas que se reúnen para dar una charla, y que tienen la intención de un querer decir, y también de un poder decir, y que van a construir un mensaje, que ese mensaje no es simple, que ese mensaje no es transparente, que ese mensaje está recubierto de un montón de lenguajes, que no solamente es lo verbal, en este caso el español, sino que también están con imágenes, con otros sistemas de representación que complejizan ese mensaje, y que lo que yo estoy intentando transmitirles a ustedes como un aporte al conocimiento, no sé si está llegando de la misma manera que lo estoy pensando yo, porque entre medio de nosotras dos, de nosotros y de todo el grupo, existen mediatizaciones de ese mensaje. Mi oralidad, mi traba en el lenguaje, o mi incapacidad para que esta diapositiva genere lo que yo pretendo que genere. La idea es que esto
rompa un poco con la idea de emisor y receptor y hablar de dos sujetos, colectivos o individuales, que tienen la intención de querer decir, y el otro tiene, como ustedes, en este instante, el querer comprender. Porque hay intencionalidad acá. En este caso no es directo porque no estamos en una misma locación, estamos mediados por tecnologías, eso involucra ya desde el ya, la producción del sentido es otra. Y nos involucra a cada uno y a cada una de nosotros en nuestros saberes lingüísticos y semióticos. Todo nuestro bagaje previo, el formal, el disciplinar, el de la experiencia cotidiana, el de mi historia de vida, el de mis sistemas de creencias, el de los conocimientos, el de los sentimientos y las emociones que estamos poniéndole a esta charla, o en esta situación ante por qué yo estoy sentada acá escuchando a esta mujer, o por qué yo estoy agradecida de haber sido invitada a hablar con ustedes. Todo eso involucra un contexto, involucra una única e irreproducible proceso, o un único e irreproducible proceso de comunicación, que está más o menos delimitado y que podríamos llamarlo el microcontexto. Nosotros estamos ante una situación específica con ciertas características, somos todos trabajadores con distintos roles y provenientes de diversas disciplinas, pero trabajamos con la ciencia. Por lo tanto, ya estamos sujetos a ciertos sistemas de creencias, a ciertos modos de comunicarnos. Esa situación específica también es la que han promovido desde CONICET en cuanto a trabajar este ciclo de charlas, porque hay una problemática que quieren resolver, o por lo menos ponerla en cuestión. Todo eso hace de que esto sea único e irrepetible. Por más que a mí me dejen grabada y alguna o alguna otra en algún otro momento me vuelva a escuchar, va a ser otra el microcontexto y la situación específica en que esa persona tome ese video, porque ya hay mediatización de la mediatización. Entonces va a tener otros valores y van a tener otros posibles efectos de sentido. Y a su vez estamos todos enmarcados en un macrocontexto. Ese macrocontexto es todo lo sociocultural, es la época histórica que nos une, son las características propias de nuestra época en pandemia, que quizás en otro momento nosotros, si esto se hubiese dado así, estaríamos en una sala de CONICET o en alguna facultad, viéndonos cara a cara. Esto sería de otra manera. Entonces, las condiciones también del macrocontexto, que son cuestiones que nosotros, ninguno de los que estamos participando acá, puede modificar, es decir, son parte de las variables que no se controlan de un proceso de comunicación. Nuestro hacer en el mundo en estos 2 últimos años, o en este año y medio que llevamos de pandemia, nos han transformado en nuestras subjetividades, en nuestras maneras de concebir incluso, y me animo a decir acá, corre por mi cuenta, del hacer científico y la sociedad, por la necesidad justamente que emerge a partir de lo del coronavirus, provoca que aparezca un actor fundante en lo que va a quedar en la historia de la pandemia, que es las voces científicas en los medios masivos de comunicación como nunca antes se había visto. La valoración que se tiene del hacer científico por parte de gran parte del mundo, no todos, porque tenemos que pensar también que existe gran parte, un porcentaje de ese mundo, de nuestro país, de nuestra querida Latinoamérica y del mundo en sus contornos, que no está de acuerdo con el sistema de creencias científicas, y que bueno, y que empiezan a haber pujas, y justamente van a haber efectos de sentido diferentes. Esta charla dada en otra circunstancia, en otro microcontexto, pero en el mismo macrocontexto sería también otra charla. Por lo tanto, nos pareció interesante con Julieta hablar de una de las grandes teorías de la comunicación actual, que intenta comprender este fuerte cambio que se vio desde el siglo XX a lo que venimos transitando del siglo XXI, que es un nuevo ecosistema mediático. Y acá sí usamos metáforas, venimos usando metáforas. Fíjense que la ciencia tampoco se libra de las metáforas. Yo a las metáforas en particular las quiero. Nos permiten pensar, pero también pueden ser obstáculos epistemológicos, si se quedan como
como obstáculos para repensar esas realidades que estudiamos. Pero si escarbamos un poquito cada uno y cada una en nuestras disciplinas, vamos a encontrar muchísimos traslados conceptuales que sirven como metáforas para pensar distintos fenómenos en nuestros campos de estudio. El ecosistema mediático, que viene de la ecología de los medios, es una escuela que nace en Norteamérica, pero que hoy por hoy ya está en Europa y en nuestro país también, con grandes representantes, como Carlos Escolari en España, y acá varios autores que si después les interesa se los paso, y que habla de que los medios entendidos como ambiente o como especies. Entonces comienza a romperse esa idea que teníamos previa, de que por lo menos de cuando nosotros éramos chicos y teníamos la televisión, la radio y la gráfica, que eran dominios discursivos verticalistas, en donde nosotros, como ahí sí, sujetos intérpretes sin capacidad de poder dialogar con ellos, unidireccional en sus mensajes. Esa esfera del dominio comunicativo masivo quedaba distinta, es decir, quedaba por fuera de nuestro dominio comunicativo interpersonal. Sin embargo, aparecen las tecnologías digitales de las últimas generaciones, aparecen las redes sociales, y esto se reconfigura. Aparecen nuevas especies, otros sujetos intérpretes, otras voces en ese ecosistema, otros medios y otras tecnologías, nuevos productores de conocimiento, plataformas y canales inesperados, cuestiones que antes parecían ser meramente institucionales. Aparece la institución y aparece el científico que tiene su perfil y que habla de lo que hace en nombre de la institución, y eso genera un revuelo. Me estoy refiriendo a algunos casos que sucedieron en pandemia, como nada más para ilustrarlo. Entonces, esta dinámica que antes estaba como si dijéramos en compartimentos estancos, por un lado la comunicación masiva, por el otro lado la comunicación científica, por el otro lado todo lo que involucraba la comunicación científica con sus tipos textuales, que solamente nos comunicamos entre nosotros, y por otro lado mi vida personal con el teléfono en casa y qué sé yo, no mucho más de eso, o la computadora. Cuando empieza a aparecer el correo, cuando emergen lo de las redes sociales, esto se reconfigura, para ser muy... Entonces este es un enfoque que va a intentar integrar, porque estamos en una bisagra, no se tiene claro muy bien, por ejemplo, cómo se arman las agendas mediáticas hoy. Antes era el periódico el que delineaba la radio, la televisión, el informativo hablaba de lo que el periódico decía, nosotros escuchábamos en nuestras casas. Hoy, un usuario de una red puede instalar como individuo una temática en agenda mediática, es decir, que las lógicas de ida y de vuelta se han visto trastocadas en todos los sentidos. Entonces este enfoque, entendiendo, y vuelvo a repetir esto, de la metáfora del ecosistema, las televisiones se transforman, los consumos nuestros son distintos. Antes nos teníamos que sentar a las 3 de la tarde si queríamos ver la novela, a las 10 de la noche si queríamos ver el noticiero. Hoy el consumo es individualizado. Yo elijo y hago nichos mediáticos, yo participo de nichos de interés. Entonces, este enfoque intenta dar una respuesta a lo microindividual integrándolo con lo macro social. Cuando hablamos de ecosistema hablamos de los diferentes ambientes socioculturales, contextos comunicacionales, que posibilitan o limitan. Son las dos cosas juntas, acá la O está mal, es I. Que posibilitan y limitan las diversas mediatizaciones según objetivos propuestos. Esos ecosistemas mediáticos están poblados de sistemas de intercambios discursivos. Por ejemplo, el nuestro es un sistema de intercambio discursivo, el científico, que está atravesado por múltiples tecnologías, que tiene ciertos intereses y que hoy, a partir del 2012, cuando desde la Presidencia de la Nación se comienza a promulgar que CONICET y las distintas instituciones y las universidades nacionales tienen que salir afuera a comunicar lo que hacen, comienza a ese círculo que estaba bastante como encapsulado, si se quiere, no digo todo, las generalizaciones por ahí son muy poco justas, pero en una
en un gran porcentaje, vivíamos como más en burbujas. Hoy por hoy debemos salir, entonces aparece ese sistema de intercambio discursivo, que es el científico que se tiene que ayornar, que tiene que ampliar sus horizontes al sistema de intercambio discursivo de la mediatización de la ciencia para una sociedad lego. Entonces, aparecen nuevas textualidades, que no son las textualidades que estamos acostumbrados años atrás a trabajar en el rubro de la ciencia. Aparecen las microtextualidades, por ejemplo, la microtextualidad. ¿A qué le denominamos textos nosotros? Texto es esta charla, porque tiene un comienzo, un final, y esperemos que tenga una unidad de sentido, con todo lo que ello involucra. Si veo un TikTok, eso es un texto, tiene un comienzo y un final con una unidad de sentido. Si hago un video, eso es un texto audiovisual, tiene un comienzo y un final con una unidad de sentido. Los textos son la materialidad a través de los cuales los discursos se materializan, son parte de sistemas de intercambio discursivo y habitan en esos ecosistemas mediáticos. El tema es que permanentemente las textualidades que también antes estaban claramente tipificadas y pertenecían a los distintos sistemas de intercambio discursivo, hoy se metamorfosean y aparece que un científico puede llegar a hacer un TikTok, pegar en las redes e instalar en la agenda la importancia de la vacunación. Entonces esto como que al principio genera temores, resistencias por parte de quienes estamos adentro de este dominio, y que también la institución debe replantearse, y esto yo acá voy a ir cerrando para darle pie a Julieta, en cuanto a que esa institución debe darse cuenta que no basta solo con el científico que hace su investigación en una disciplina determinada, sino que la institución se complejiza y tiene que ampliar sus áreas para poder dar cuenta de lo que se hace, porque no todos podemos ser expertos en todo. Entonces acá empiezan los problemas, acá sobre todo de la financiación. Entonces la irrupción de las redes digitales, y acá traje como ejemplo de representación el tema de las cadenas tróficas. Fíjense la complejidad que tienen esas infografías, es lo mismo que lo que sucede con la comunicación. De esa manera estamos hiperconectados, de esa manera estamos en la hipercomunicación. Entonces, la red, más que un medio, es un metamedio, las redes sociales hoy, que generó y no deja de generar nuevas experiencias y formas de comunicación. En la web nacieron el Facebook, Twitter, YouTube, entre tantas otras plataformas que no son de uso exclusivo de nadie, sino que justamente son plataformas, más allá de lo que sobrevivan o más allá de los cambios, que nos atraviesan a todos. Me atraviesan a mí en mi vida personal, como madre, como hermana, como profesional, como amiga. Entonces, ahí ya comienza la complicación. Y este universo digital donde se crean y prueban y legitiman la mayor parte de las nuevas formas de comunicación. Y los dejo, mi parte queda acá, y cierro con esto que me parece muy, muy ilustrador en cuanto a que el actual ecosistema mediático es más complejo, en el que pequeños cambios, la introducción de una tecnología, la aparición de un nuevo formato, incluso un meme, puede generar transformaciones que vayan de una punta a la otra de ese ecosistema. Y nos dice Scolari con este meme, con esta ilustración al lado muy crítica, el coronavirus viene a ser ese meme biológico. Es un ejemplo de cómo algo muy pequeño que produjo efectos a gran escala y en todos los dominios discursivos. Acá cierro lo mío y le doy pie a Julieta. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Espectacular. Este final está buenísimo. Juli, cuando vos quieras. Buenísimo. Bueno, hola, buenos días.
También gracias por la invitación, Claudia, y al instituto, y a Cecilia, que también me invitó. Voy a compartir pantalla para dar curso a la segunda parte de la charla. Ahí está, ahí se ve bien. Perfecto, Julieta, muy bien. Bueno, vamos a continuar un poco con la línea que comentaba Cecilia acerca del ecosistema mediático de la ciencia. Voy a hablar un poco sobre algunos modelos, conceptos y desafíos que están involucrados en el campo de la comunicación pública de la ciencia. Bueno, para hablar disciplinarmente de lo que es comunicación pública de la ciencia, nos tenemos que remontar un poco a la década de los 50, 60, en la cual empiezan a hacerse estudios sobre ciencia y públicos, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, donde, bueno, la notoria falta de conocimientos científicos de la sociedad se asocia con actitudes negativas y de desinterés. Ese da por resultado ese estudio de públicos y de percepción pública de la ciencia, por lo cual empieza a empezar a reflexionar sobre el tema de la comunicación científica, los medios y la sociedad. En ese sentido, bueno, por parte de los medios se advierte que hay una fuerte influencia e impacto social, y el desafío va hacia la alfabetización, contextualización y la promoción de reflexión e interés sobre temas científicos. Y por supuesto, sobre la legitimación social de la ciencia. Ahí, bueno, podemos seguir hablando más profundamente desde el campo de los estudios sociales, de la ciencia y la tecnología, desde el campo de la sociología, historia de la ciencia, porque bueno, esto surge también siguiendo la problemática de los contextos también en términos de comunicación y de historia, en un momento en el cual la ciencia estaba deslegitimada, y bueno, a través, ahí vemos por ejemplo la imagen de la bomba atómica, y bueno, en este sentido es discutir un poco también la cuestión de si la ciencia es neutral o no, y qué implicancias y lucha de poderes e intereses hay sobre esos temas. Por eso también, cuando hablamos de comunicar masivamente la ciencia, desde la comunidad científica se empieza a reflexionar epistemológica y metodológicamente sus estudios, y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué se estudia y para qué se estudia? ¿Y qué es relevante en este sentido comunicar a la sociedad? Bueno, en este sentido retomo un poco también el concepto de comunicación que trajo Cecilia de Shannon, este tema de la comunicación lineal y de base informacional, para poder situar un poco el modelo, digamos, predominante del campo de la comunicación pública de la ciencia a mitad del siglo XX, que tiene que ver con esa concepción de los legos y expertos, de aquellos que saben y aquellos que no saben nada. Y bueno, acá traigo una cita de Carmelo Polino, que dice: si bien había una intención explícita de repartir conocimientos e incluir al público en el ámbito científico, la audiencia era inevitablemente un ciudadano de segunda en el país de la ciencia. La actividad científica consistía en una experiencia sacra de espíritus elevados, que bueno, por supuesto tiene que ver allí también con la percepción pública de los científicos en la sociedad. Entonces este modelo de legos y expertos se define como de déficit cognitivo, y implica que hay una asimetría epistémica entre quien produce y quien recibe, advierte esa heterogeneidad cultural de la cual estuvo hablando Cecilia anteriormente, disparidad en accesos y estímulos sobre vocaciones y actitudes científicas, y diversidad en los sistemas de creencias, que es el modelo que trajo Cecilia más ampliado de comunicación. Entonces, bueno, se advierte por supuesto que las tensiones son de una comunicación que es lineal, que bueno, también desde los medios se promueve una agenda de acuerdo a los intereses o las líneas editoriales, y allí también nos encontramos con una pared frente a quienes queremos hacer
una comunicación pública de la ciencia más crítica, y desde el tema de los públicos, que en su momento, desde este modelo de déficit, se ignora o se malinterpreta la información científica, por eso está esa asimetría de quienes saben y quienes no saben nada. Después vamos a ver. Juli, no sé qué pasó con tu conexión. Qué lástima. Ahí está, a ver. Se está moviendo. ¿Se escucha? Ahora sí, sí, ya volvió. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, que se ha cortado la luz, pero tenemos internet. Sí, parece que sí. Bueno, genial. Sí. A ver. Está medio extraño. Ay, qué pena. A ver si logran volver a conectarse. Sí. ¿Ahora se escucha? Sí. Estamos volviendo. Sí, Está cortado la luz y estamos volviendo. A ver, voy a volver a compartir. Gracias, Julieta. Sí, se escucha bien. No sé dónde quedé. A ver. Estabas con el modelo clásico, Ah, bien, acá. que es el que más sabemos, así que... A ver. Acá estoy, ¿no? ¿Lo ven bien? Ahí está, perfecto. Ahí estabas. Ahí está. Todo Bueno, bien. bueno, entonces del modelo de déficit cognitivo pasamos a lo que se está discutiendo actualmente, que vendría a ser el modelo constructivista o contextual, desde el cual nos podemos parar para pensar en la comunicación pública de la ciencia. Y bueno, este modelo implica un viraje hacia el diálogo, la discusión, el debate, incluir nuevos actores en la escena comunicacional de la ciencia. En ese sentido, vincular científicos, científicas, comunidades e instituciones, vendría a ser una conjunción multidisciplinar junto a otros saberes y conocimientos compartidos, y aquí la ciencia se advierte como una construcción social. Entonces, ¿cuál sería el impacto de este modelo? Implica una nueva percepción y representación sobre la comunidad científica. También esto tiene que ver ahora, lo podemos pensar en virtud de la pandemia, como decía Cecilia, la importancia que revierte temas de ciencia en la comunidad y su valor y rol social. El impacto también tiene que ver en las prácticas y apropiación de la ciencia en la sociedad. Este diálogo entre saberes, no solo de los investigadores en sí, sino también de las comunidades autóctonas y movimientos sociales, por ejemplo. Y bueno, también tiene que ver con consensos sociales y sectoriales para la ciencia y la producción científica. Aquí traigo una breve cita de Karina Cortázar, que también es una investigadora en comunicación pública de la ciencia, y dice: los tres grupos de agentes, científicos, legos e interfaces, son responsables del éxito o del fracaso de la comunidad epistémica que conforman. Sigo. Y esto, bueno, traigo esta colación porque creo que ustedes como son parte del organismo científico-tecnológico más importante de la Argentina. Creo que tienen bastante para reflexionar seguramente sobre esto, y bueno, es la paradoja del sistema científico de esta cuestión del publicar o perecer, la exigencia que tienen los investigadores para producir y para circular su conocimiento científico a través de las revistas científicas y de bueno, todas estas plataformas que advierten también algunas tensiones y debates actuales, que ahí les puse, por ejemplo, bueno, el criterio de evaluación científica que permea, digamos, tanto en las ciencias físico-naturales como en las ciencias, y más aún en las ciencias sociales y humanidades, las exigencias que tienen sobre las publicaciones científicas por este sistema de evaluación que quizás deja
en un segundo o hasta tercer plano la comunicación pública en otro sentido. Y bueno, se preocupa por el tema del factor de impacto y la cienciometría para continuar haciendo ciencia. Y ahí, bueno, está esta cuestión que actualmente se promueve mucho más sobre el tema del acceso abierto de las revistas científicas, que bueno, va, digamos, a contrapelo de lo que sería el mainstream de las revistas, pero asimismo sigue como continuando con un sistema que nos exige de todas formas un factor de impacto, por más de que sea la idea democratizar el conocimiento. Entonces ahí yo les pongo dos interrogantes, que por un lado seguimos a través de repositorios y continuamos circulando papers, o nos vamos hacia la comunicación pública de la ciencia. ¿Cómo poder equilibrar esas dos acciones en ese ecosistema científico? Y bueno, y también preguntarnos entonces qué ciencia necesita la ciudadanía. Bueno, y para esto vuelvo a la primer filmina, les había puesto este esquemita de cómo comunicar ciencia, que tiene que ver con comunidad científica, medio, sociedad, y había un signo de preguntas en el medio, y bueno, allí yo he puesto comunicadores especializados en ciencia, y se trata de que, bueno, a partir de hace más o menos 10 años atrás, al menos aquí en Argentina, en otras partes del mundo revierte de tiempo atrás, siempre Argentina por ahí está un poco más atrasado en ese aspecto, se ha empezado a promover y profundizar el tema de la especialización en comunicación pública de la ciencia y en ciencia y tecnología, y por eso varias universidades nacionales comenzaron a formar profesionales dedicados a esto, que inclusive no solo se incorporan comunicadores y periodistas, sino también mismos científicos de distintas disciplinas que están con ansias de querer tener otras herramientas y recursos para comunicar lo que hacen. Y bueno, y por otro lado, ahí también les cito allí algunas redes que tienen que ver con la red de popularización de la ciencia en Latinoamérica, la red internacional de periodistas, aquí en Argentina la red de periodismo científico, que son redes que se van consolidando en el correr de los tiempos por esta idea de poder llegar hacia la sociedad. Entonces acá planteo una base necesaria que podemos pensar para comunicar la ciencia, y que es inevitable, o sea, es fundamental, en realidad es fundamental, una política institucional y de gestión de la ciencia y la tecnología, voluntad y compromiso también desde la comunidad científica, profesionales de la comunicación de la ciencia que se dediquen a esto y acompañen a esas acciones, una infraestructura y, por supuesto, recursos humanos para llevar adelante esta tarea, articulaciones institucionales y vinculaciones con organizaciones sociales, el sector productivo y las universidades nacionales. Y bueno, para continuar, por ahí díganme si estoy mareando mucho porque he puesto mucha información, para continuar con el campo disciplinar, he distinguido allí 3 terminologías que se vienen discutiendo. Por un lado, la divulgación científica, que está más vinculada a la comunicación entre pares, que según Verón viene a ser como esa comunicación transdisciplinar y endógena, que en definitiva queda ensimismada en su mismo sistema, y que por ahí tiene que ver con esto que hablamos de las revistas científicas, aunque para otros también divulgación científica se advierte desde la comunicación que se hace desde sectores, desde organismos científicos. Por eso hay todavía discusiones que no están dadas por hecho, pero que están planteadas. Por otro lado, el periodismo científico, en el cual hay asimetrías entre productores y receptores, pero vendría a ser una comunicación exógena porque va desde dentro de la ciencia hacia afuera, mediada a través de los periodistas. Y la comunicación de las ciencias, también se advierten asimetrías entre productores y receptores, pero también incluye, digamos, una forma de apropiación de la ciencia más participativa
y de diálogo que tiene que ver con esto del modelo constructivo que hablábamos anteriormente. Y allí, bueno, les traigo a colación 2 citas sobre una tensión y una propuesta sobre estos esquemas. Por un lado, la tensión, que para Lewinstein dice, usualmente se ha caracterizado de forma muy estrecha las relaciones entre medios y la ciencia. Las investigaciones se han centrado en el periodismo científico, al que le han atribuido la función de diseminar la información científica, la posibilidad de que la misma se distorsione en el trayecto que va de la comunidad científica al público. Y bueno, creo que eso es una tensión permanente que hay en la comunidad científica para poder transmitir conocimientos a la sociedad, y también inclusive para dialogar incluso con periodistas que están involucrados o que tienen interés en comunicar ciencia. Y la propuesta, bueno, me fui para allá. La propuesta que, por ejemplo, trae Alinovi, acá lo cito, dice, allí donde los científicos quieren traductores y publicistas, hay que darles críticos, donde querrían sujeción, libertad. Lo que proponemos es un pase al frente de la subjetividad. Bueno, y aquí vamos a los desafíos comunicacionales de la comunicación pública. Por un lado, ponemos aquí los lineamientos de contenido, y por otro las prácticas institucionales. En tanto lineamientos, bueno, creemos que es importante que se narren historias desde lo no conocido, pero también desde lo cercano y lo cotidiano, que hayan propuestas que despierten el interés y la curiosidad en la ciencia, prácticas que impulsen la acción e incidan en lo cotidiano, contar de forma sencilla, asequible y con un lenguaje cercano lo científico, y buscar estrategias atractivas e identificatorias para los distintos públicos a los que nos podemos referir. Y dentro de lo que son las prácticas institucionales, que por ahí parece una obviedad, pero en definitiva es súper necesario y fundamental, es que haya una coordinación en los canales internos de comunicación, un sitio web de la institución que impulse estas acciones de comunicación pública, el uso de las redes sociales, que creemos que explota este ecosistema posible de comunicación de la ciencia, prensa institucional, que bueno, allí advierte boletines, contactos mediáticos, vinculaciones institucionales, y por supuesto la cuestión de la diversidad de los formatos, esto que hablaba también Cecilia, desde las noticias, web, videos, podcasts, entrevistas, muestras, infografías. Y bueno, todo esto también implica que también desde la comunidad científica se entienda la lógica de los medios, ahí volvió la luz, se entienda la lógica de los medios, porque por ahí no siempre están de acuerdo, o por ejemplo, si tratamos de hacer una nota científica, también hay discusiones dentro del campo que si yo tengo que mostrarle la nota completa al investigador o no, bueno, todas esas cuestiones. Ahí se ha cortado, Juli, no sé si... A ver si se habrá desconectado del todo. A ver. Ahora sí, ahora volví. ¿Ahora sí? Ajá, volviste, bueno. sí, sí. A ver, voy a ir atrás de nuevo. Ahí está. Los formatos y espacios de la comunicación pública. Aquí diferenciamos en 2 aspectos. La educación formal, tradicional, ¿no es cierto?, que es la escolarización, la especialización y el perfeccionamiento institucionales. Encontramos otros recursos posibles para divulgar la ciencia, desde los museos, muestras, exhibiciones, cafés científicos, juegos, redes sociales, libros, revistas, periódicos, TV, cine, espacios públicos, ferias de ciencia, teatro, arte, ilustraciones. De acción para la comunicación, la divulgación de la ciencia, por supuesto no debe dejar de perder el conocimiento sobre los públicos, que eso es fundamental.
Y aquí, bueno, les voy poniendo algunos ejemplos de prácticas de comunicación pública de la ciencia, que tiene que ver con, por ejemplo, esto que hablábamos de situarse y conocer a los públicos. Acá estamos viendo algunas cuestiones de juegos y estrategias lúdicas para niños. No sé si conocen las luminias, que son unas cartas de infografía para niños que implica, por ejemplo, no jugar desde el no conocimiento, en el sentido de que van aprendiendo en la medida en que van jugando, por ejemplo. Bueno, allí tenemos otros experimentos sobre química y demás. También otro campo importante que se viene realizando es el tema de la industria editorial, y allí vemos que, bueno, no solo escriben periodistas científicos, sino científicos, e inclusive, bueno, se amplía a otros públicos con las revistas más masivas, como vemos allí. Y bueno, en otros aspectos, como otra de las prácticas posibles, sabemos que existen portales e iniciativas desde las universidades y desde organismos científico-tecnológicos que están apuntando a divulgar y comunicar la ciencia aprovechando las plataformas nuevas de internet, redes sociales y demás, y que, bueno, también acá vincula la producción de contenidos desde los científicos y desde esa vinculación y diálogo entre los comunicadores de la ciencia y la sociedad misma. Acá vemos, por ejemplo, otras iniciativas que tienen que ver con los museos, que nos parece súper importante destacar, sobre todo en el campo de trabajo de ustedes. Acá vemos, por ejemplo, el Universum, que es el Museo de Ciencias de la UNAM, que hace muestras permanentes y no permanentes, y en este caso traje obesidad infantil y cuidado del agua, que es una de las problemáticas también recurrentes que tienen allí. Bueno, allá arriba el Centro Cultural de la Ciencia con el tema de las bacterias, traje nuestro museo de Mendoza por el tema del agua, y bueno, acá traigo una cita sobre Sandra Murielo, que justamente es la directora de la especialización en ciencia y tecnología en Río Negro, y dice: los museos deben ser lugares de encuentro y debate, pero para eso precisamos quebrar los viejos moldes disciplinares, repensarlos a la luz de las perspectivas dialógicas y colocar al visitante en foco. Creo que eso es muy importante para poder construir este modelo constructivo de diálogo de la ciencia y de la apropiación de la ciencia en la sociedad. Otra estrategia acá, bueno, acá traemos algunas cuestiones de otros lados, de España, por ejemplo, que hacen un trabajo con cómics. Bueno, los cafés científicos que son recurrentes en distintos países. Acá en Argentina se promueve el concurso de dibujo de ciencias, hay varias cuestiones sobre ello. Y bueno, este es el cruce, digamos, de lo que es arte y ciencia, ¿no? Bueno, pero comunicación pública de la ciencia, ¿para qué? Y aquí, bueno, traigo a colación estas imágenes que tienen que ver con algunas problemáticas locales y regionales. Y aquí vengo con esta cita de Diegues. Empezamos a comprender que las voces que han de incorporarse a la discusión no lo hacen para dictaminar sobre la validez de las teorías, sino sobre los efectos sociales y medioambientales del desarrollo científico y técnico, o bien la conveniencia de financiar o no determinadas líneas de investigación. Y bueno, allí Juli, a ver, te dejamos de escuchar, no te estamos oyendo ahora. Aunque siguen pasando las diapositivas. Está silenciada, Juli. No sé si fue sin querer. a ver ahí. Ahora Perdón. sí, ahora sí. Perdón. Quedamos Quedé. ahí donde leíste esa cita sobre la ciencia crítica, sería, ¿no? Sí.
Bien. Ah, más adelante. Sí, ya termino igual. Para ser cumplidoras con la hora. Sí. Está muy bueno, Juli. Ah, bueno, acá está lo de las estrategias y a ver. Sí, Ah, acá estamos. claro, Bueno, es el final de problemáticas esta. locales, regionales. Y bueno, ¿para qué comunicar ciencia? Y aquí, bueno, punteo algunas cuestiones de que nos parecían importantes, que bueno, comunicar ciencia para poder llegar hacia la concientización social sobre problemáticas actuales que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático, salud, género, diversidad, entre otras tantas. Participación e involucramiento social en las controversias, el tema de la megaminería, los agrotóxicos, la deforestación, etcétera. Fortalecimiento del vínculo entre ciencia y sociedad, la exigencia de la definición de políticas públicas, la fundamentación para recursos y presupuestos en la ciencia, la articulación de distintos sectores que involucran a los organismos científicos tecnológicos, las universidades, el sector productivo y la sociedad, la legitimación y percepción positiva de la ciencia, esto que también hablamos, Cecilia, más atrás, con el tema de la pandemia sobre todo, y la contribución a la disminución de las fake news, la infodemia y los relatos conspirativos que creo que han sido y son todavía protagonistas por este tema de la pandemia. Y bueno, para cerrar, ahí les traemos una cita acerca de cultura científica, volviendo a los escritos de Carmelo Polino, que dice así: la cultura científica debería entenderse entonces como la capacidad de la sociedad para incorporar la actividad científica en la agenda de los temas sociales, en la medida que la misma sea funcional a los objetivos de la sociedad. Implicaría un verdadero proceso de maduración social y la puerta de entrada para que la ciencia forme parte de las preocupaciones o los discursos cotidianos. Y bueno, allí cerramos con la charla. Lo No sé nuestro, si... decirlo. ¿Sí? Lo nuestro. Ah, Lee la frase. y acá está esta imagen que trae Cecilia de Mario Benedetti, que dice, bueno, es de Bernasconi, y con la cita de Mario Benedetti que dice: lo nuestro es ese indefinido vínculo que ahora nos une. Y allí tienen ahí para reflexionar con esa imagen. Muchas gracias. Buenísimo, muy bueno, chicas, espectacular. Muchas gracias. La verdad que nos han dejado mudos, me parece. Muy bueno, una excelente revisión y ajuste de muchas cosas, yo creo, de muchas de nuestras concepciones previas y demás, así que esto nos enriquece muchísimo. Bueno, quisiéramos ver ahora si por ahí tienen un ratito para preguntas, chicas, o alguna consulta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguno está interesado? Ahí vi una manito de Carla. Dale, Carla, buenísimo. Hola. Bueno, es la primera vez que vengo a estas charlas, no pude participar la semana pasada. Bueno, les agradezco un montón, la verdad que me encanta escuchar a estas chicas que tienen otra formación. Yo soy bióloga, que pueden poner en palabras tantas cosas que yo no puedo, no soy capaz de poner, así que aprendo muchísimo. Muchas gracias. Bueno, yo soy investigadora de CONICET, y lo que me pregunto, bueno, no sé si es específicamente para las chicas, quizás Claudia, Laura, ahí me puedan ayudar un poco, pero yo siempre me quedo trabada, a mí me encanta la comunicación, pero yo me quedo trabada en esa diapositiva de publish or perish, o sea, me quedé ahí, y todo lo que viene después me encanta, pero lo veo como imposible de alcanzar. Quizás sea imposible de alcanzar ahora porque un montón de esas cosas institucionales, que ahí explicaron, vieron estas como predisposición o disposición institucional, todavía no está aceitada y todavía no están dando. Es como que, no sé, actualmente, quizás estoy desactualizada, quizás existen comisiones actualmente de CONICET donde uno puede hacer investigación e incorporar
la parte de la comunicación, que no necesita, o sea, esa comunicación no necesariamente tiene que ser a nivel educación, tipo a nivel escuelas primaria o secundaria, también puede ser una divulgación para, bueno, comunicación, comunicación para público general, o para, bueno, para distintas cosas. No sé si alguna de ustedes, o de ustedes varones que estén, saben cómo está esa situación hoy en día en CONICET. O sea, yo en la Comisión de Ciencias Biológicas en la que estoy, lo que valen son los papers, eso me queda clarísimo. No sé eso, no sé si saben la situación actual, de cómo se valora eso, o si hay alguna comisión, hay muchas comisiones nuevas, que permita, si uno quiere dar un giro o hacia su actividad de investigación, donde eso se pueda valorar, sin que uno se sobrepase de tareas que después no son evaluadas. Carla, yo puedo decirte, compartir, hace 2 años, no sé a nivel de CONICET, no tengo conocimiento sobre ello, pero hace 2 años aquí estuvimos reunidas con gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual, bueno, tuvimos que ir como una especie de auditoría, diagnóstico de ciencia y técnica aquí en la Universidad de Cuyo, y la verdad que es una problemática muy fuerte dentro del campo inclusive de las ciencias sociales, que tiene mucha vinculación social y extensión dentro del campo de la docencia y la investigación. Y bueno, nosotros como área de trabajo llevamos este planteo a la mesa de discusión, en el cual se estableció, se puso, digamos, sobre eje que los ítems de criterios evaluativos dentro de lo que es, en este caso, los incentivos y categorización docente no permitían o no estaban bien clarificados cuando se hacía comunicación o divulgación científica en estos términos. Sí, es una lucha que todavía se da, y se da al interior, digamos, de las instituciones de gestión de la ciencia y la tecnología, y que creo que es un desafío todavía permanente, y una ruta que seguir andando. Eso es el comentario que puedo hacer, en CONICET sobre todo. Sí. No sé, Ceci, ¿querías decir Sí. algo? Justamente me permito nada más decir que cuando Claudia nos invitó, yo le pregunté cómo estaba la situación justamente de CONICET. La conozco desde mis lecturas y desde mi estudio, pero se entiende perfectamente que si la escala de valoración apunta a los papers, es la misma cantidad de carga energética la que llevaría a ser una comunicación pública, un texto de comunicación pública. Por lo tanto, acá la balanza está absolutamente puesta para un solo lado, y que me parece que son cuestiones que la misma sociedad está siendo imperativa en cuanto al reclamo y al reconocimiento y conocimiento sobre lo que se hace en el sector científico. Yo creo que hay que dar batallas, pero también el tiempo mismo va a ir como decantando en que esto es tan importante, el esfuerzo que hace un investigador o una investigadora en armar un paper o en hacer el informe final de su estudio, que también decirle a la gente en la que está impactando de alguna u otra manera su estudio, comunicarlo. Es decir, tiene que empezar a cobrar valor eso. Sin duda que sí. Yo lo que se puede observar en CONICET es, por ejemplo, esta predisposición que ha empezado a haber en todas sus páginas oficiales, de tener una pestaña dentro de las páginas oficiales de divulgación, que en cada uno de los CONICET de los distintos espacios del país es diferente. Y CONICET Central a mí me hace como un poco de ruido, por ejemplo, cómo lo ha denominado, porque lo denomina como CONICET Dialoga. Y la pregunta es si CONICET dialoga, o directamente refiere a transmitir algo en Twitter, pero uno pincha lo que está compartiendo CONICET Dialoga y se va a un informe de investigación. Entonces ahí todas esas cosas que siguen sin ser surfeadas, ¿no es cierto?, sin ser transitadas.
aunque también existen muchos proyectos audiovisuales, como CONICET Documental o qué sé yo, acá en Mendoza, en el INCIUSA, que hacen divulgación y trabajan en programas de radio, los propios científicos y científicas. Son aportes que yo creo que la cosa está cambiando, pero muy, muy lentamente. No sé si alguien más quiere aportar Yo algo. quería decirle algo, contarle a Carla que la semana pasada, que fue un encuentro más íntimo, por decirlo de alguna manera, porque fue para personas del IADISA, comentamos cómo va a empezar a trabajar lo que es la Oficina de Comunicación de las Ciencias dentro del instituto, con el apoyo de la dirección. Y bueno, quizás por ahí después, si querés, Carla, te contamos un poco lo que estuvimos conversando, o puedes verla la charla porque ya está también compartida para mirarla, porque la idea, por ahí viste que Julia hablaba en un momento de lo que eran ordenar un poco lo que son las prácticas comunicativas institucionales. Una idea de lo que quiere hacer la oficina es tratar de hacer eso, ¿no? De ordenar un poco las prácticas comunicativas de la institución, poner un programa, funcionar, tener un objetivo claro, una planificación, para que todos los científicos que están dentro del instituto puedan hacerlo con ayuda, digamos, que no sea, o hacer un marco que sea más fácil, para poder que todos puedan colaborar y demás. Entonces estaría bueno, Carla, que después si querés lo conversamos, para que veas lo que estuvimos charlando la semana pasada. Eso, nada más. Laurita, ¿vos querías decir algo? Sí, hola a todos y todas. Bueno, agradecerles un montón, la verdad que estuvo re linda la charla, aprendimos un montón. Agradecerle nuevamente a Clau y a Alex por el esfuerzo. Me parece que lo que ha planteado Cecilia justamente tematiza una tensión que nosotros venimos transitando en el instituto y a nivel individual y a nivel colectivo, que es esto, que tenemos un tiempo y muchas obligaciones. Entonces tenemos muchos deseos de hacer cosas, de hacer comunicación, de hacer miles de cosas, y la verdad es que el tiempo es finito. Entonces, bueno, ¿cómo respondemos, ¿no?, a las demandas de CONICET, que a veces no están tan claras, según las comisiones son variables, y cómo respondemos a esos compromisos, cómo respondemos los compromisos que a su vez asumimos con otras personas, ¿no? Por ejemplo, con los becarios, que llevan también un esfuerzo de los investigadores y las investigadoras muy importante. Bueno, en esas tensiones nos parecía, desde la Oficina de Comunicación de la Ciencia del IADISA, que lo que podíamos un poco brindar era estructura, soporte, ¿no? O sea, bueno, tener una oficina que esté con gente tal vez más capacitada, que tenga una formación específica, como es el caso de Alex, o la misma trayectoria de Clau en comunicación, pero que también tuviera personal de apoyo, ¿no? Entonces, poder como facilitar, ver si podemos ayudar en este periodo transicional, entre que queremos que las cosas cambien, como dice Cecilia, pero no están tan rápidas. Entonces, eso, pensábamos eso, generar una estructura como de apoyo institucional, de soporte institucional, para canalizar los intereses que sabemos que muchos tienen. Eso. Sí, acá se entrecruza también lo de siempre en todas las instituciones, organizaciones nacionales o de gestión estatal, que es el tema del presupuesto, porque se podría arreglar fácilmente y acelerar los trayectos con mayor presupuesto, como le pasa a las universidades nacionales, como, bueno, todos. Entonces, en esa tensión, porque también parte de una tensión no solamente profesionalizante o de desempeño de ciertas expertise, sino también de una base que sustente y que lo valore desde otro lado, porque es público conocimiento el atraso que se tienen en los sueldos, en las cuestiones que ya están consolidadas, como el hacer científico. De ahí en más, partir con estas exigencias, que son exigencias que, si nos ponemos a pensar un poquito, no es que fueron determinadas por alguien en un momento determinado, sino que son exigencias que son propias de las transformaciones que llevamos como sociedad y que involucran
la aparición de tecnologías que se vuelven como imperativas, en el sentido de todos tenemos que estar en la red, todos tenemos que ser parte de eso porque nuestras vidas han pasado a ser vidas mediáticas. Ya no nos podemos encerrar en una oficina y hacer, es lo que es el supuesto, encerrar en una oficina y trabajar a puertas cerradas, sino que estamos inmersos en esas vidas mediáticas desde lo profesional hasta nuestra historia de vida personal. Y ahí están las crisis o lo que estamos transitando. No sé qué será del futuro, pero sí es verdad que la mediatización de la ciencia se está dando de una u otra manera. Hay como grietas, hay como fisuras, y lo que se observa son algunos investigadores que por ahí hasta incluso he llegado a entrevistar gente que ha dejado, lo digo esto como ejemplo de caso, por favor, ¿no? Que ha dejado de ser becaria CONICET para dedicarse directamente a la divulgación científica, como aparecen muchos en el proyecto de El gato y la caja, que bueno, que se abocan a esa parte de hacer ciencia, pero esto no debería ser así, no sé si me explico a lo que quiero llegar, debería justamente las instituciones comenzar a gestionar insumos permanentes para que esto pueda ser posible, porque es lógico lo que decís, Laura, no hay tiempo, yo no tengo más tiempo de nada, de nada, la vida se te va en... Entonces sí, suena como contradictorio en muchas facetas. Sí, tal cual, creo que compartimos todos esta idea. Y la otra cuestión, me parece, al menos desde lo personal, ¿no? Este cambio tan abrupto en los últimos tiempos de, a ver si aprendí algo, de los dominios discursivos que tenemos. Ahora, esta cuestión de las tecnologías digitales, las redes sociales y el continuo cambio, ¿no? Creo que es algo que, bueno, los que veníamos haciendo cosas más tradicionales, nos viene como, no sé, todo el tiempo está cambiando, aparecen cosas nuevas y ya uno quiere llegar a determinado sujeto, ¿no? de este proceso de comunicación y resulta que ya no puede llegar por donde pensaba que llegaba, con un librito, no, ahora tiene que llegar por TikTok o tiene que llegar por cualquier otra red. Entonces, bueno, todo eso creo que es otro cimbrón también que nos claro, da... eso desmonta los mitos y los compartimentos estancos de las tipologías textuales. Esto es todo un tema hermosísimo para abordar. Las tipologías textuales, es decir, que son dinámicas y que si bien aparece, por ejemplo, el paper, cada dominio discursivo tiene su tipología textual. Lo que sucede hoy es que hay un rompimiento y las fronteras no son tan claras. Esas fronteras, que son más bien permeables, copian textualidades. ¿Por qué? Porque tienen mayor pregnancia, debido a que la conexión hoy es 24 horas prácticamente. Cuando estamos durmiendo, si no desconectamos la red, nos puede despertar el cimbronazo de un mensaje de texto. Entonces, esta modalidad de vida que estamos llevando provoca que los textos ya no sean propiedad de formaciones discursivas tan encapsuladas, sino que hay textos que funcionan como elemento de diálogo entre la frontera científica y la de la comunicación pública, y la de mi hijo que tiene 16 años, está en YouTube y de repente, les digo esto porque pasa, ¿qué ha pasado hoy en el colegio secundario con la pandemia? Les decimos algo que hemos relevado en los colegios secundarios de la universidad. Han cambiado al profesor Alex y la profesora Marce, que son de matemática, por los profesores que tienen en los colegios secundarios. Lo escuchan por YouTube, en el momento y en la hora en que lo necesitan, o que pueden, o que quieren. Entonces, este tipo de consumos provoca que, si yo como científico quiero tengo que adaptarme a esas textualidades que son lo que yo denomino textualidades de fronteras, que me permiten el diálogo con otra formación discursiva, que tengo que ser permeable a hacer un TikTok. Estoy siendo muy exagerada, pero tal vez no tanto. Si yo quiero llegar a aquella comunidad, aquel nicho de comunicación, antes era inimaginable esto, salvo que el científico fuera invitado a un programa de televisión que tuviera ciertas características de seriedad y demás,
¿quién hubiese pensado que en la lógica del panelismo que vivimos actualmente, que es la opinología por la epinología total, aparezcan científicos con voces que recuperan saberes consolidados, observados, comprobados, como es la lógica del hacer científico, hablando con un señor que no sabe de lo que está diciendo, pero que está compartiendo solo su cotidianidad? Estas emergencias, estos emergentes, ¿no? Y emergencias a la vez, estos emergentes son los que provocan cimbronazos, y es lo que vos decís, Claudia. Incluso comunidades que parecen que antes estaban muy aisladas, hoy por hoy algunas que otras tienen contacto a través de los teléfonos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le llevamos el librito o le mostramos en nuestro teléfono lo que hacemos? Es complicado, es complejo. No es complicado, sino complejo. Yo Sí, quiero yo por agregar- ahí... perdón, Claudia, sí. Vieron que está la herramienta de levantar la manito, por si quieren. Uno levanta la manito y nos vamos ordenando, pero bueno, digo si queremos, si no, no importa. Pero sí, yo también lo que quería agregar a todo esto es que además, si la comunidad científica no sale a hacer la comunicación pública a través de estos nuevos medios, la realidad es que todo lo demás sí se está comunicando de esa forma, ¿no? Como todo esto de los fake news, no sé, estas posiciones antivacunas, el terraplanismo, bueno, qué sé yo, montones de cosas. Entonces, en realidad, ya yo creo que no podemos no comunicar, porque todo lo demás se está comunicando de cualquier manera, ¿no? O sea, quería agregar eso, como decir, bueno, esto de que contaba alguna de ustedes, de que es un proceso que ya como de maduro en los sistemas científicos va a haber que valorar la comunicación en forma formal, es decir, bueno, loco, poneme un punto porque comunico, ¿viste? Porque si no, ¿cómo comunico? Está bien, estamos en ese proceso, que estoy totalmente de acuerdo que va a suceder, porque además todo lo demás avanza, o sea, todos los otros trenes están largados, si nosotros no nos subimos al tren de la comunicación, se van a pasar todos los demás. Y otra cosa, que sí me parece que es una dicotomía, porque yo en particular la tuve muchas veces, es decir, no, yo para poder hacer esto otro que me gusta, que es la comunicación, tengo que dejar de hacer ciencia, porque las dos cosas no las puedo hacer, pero a la vez con eso te enfrentas a decir, bueno, pues si te dejas de hacer ciencia, te vas alejando de la ciencia, ¿no? Porque parte de la ciencia es la continua actualización de los temas. Con lo cual no es tan bueno, porque lo mismo que pasa con los periodistas científicos, tienen otra formación. O sea, sí, está bien, podés tener una especialización en ciencia, pero si yo, bióloga, no puedo llegar a no entender otro área de la biología, claramente un periodista no está capacitado para tener un criterio para realmente entender toda la parte de la ciencia. Entonces, a mí sí me parece súper importante que los científicos podamos hacer esa comunicación, porque si no nos planteamos esto, o tenemos el intermediario, con lo cual hay un montón de pérdida de información ahí, o tenemos que nosotros mismos, si decidimos cambiar de actividad, nos terminamos alejando de esa actualización porque nos estamos dedicando a otra cosa. Así que esta conjunción que plantea esta oficina, es decir, de proveer una estructura, de proveer medios, de proveer financiamiento, y personal técnico que también, decir, bueno, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Bueno, poder tener una cosa de apoyo es fundamental. La gran pata que nos quedaría quedando es que alguien nos dé un punto en el sistema científico por hacer esto. Pero bueno, por lo menos todo lo demás se va dando, porque si no lo hacemos, la comunicación continúa, o sea, no se detiene porque nosotros no queremos, claramente. Sí, Claudia. ¿Vos querías decir algo? ¿Cómo? ¿Vos querías decir ¿yo? algo, Juli? Sí. Sí, bueno, en sintonía con lo que decía Claudia recién, sí, claramente es la tensión permanente en el campo disciplinar de quién hace divulgación científica, el mismo científico, si se abre al diálogo dentro de las instituciones, por eso es importante que haya una política también pública y científica que vincule a las acciones de divulgación y en este diálogo con los científicos y con los comunicadores, con el personal de apoyo, es importante tenerlo en cuenta y a la vez también saber que el periodismo científico que vale de alguna manera o que se intenta de alguna manera es que
no solo sea su fuente el paper, sino justamente la entrevista con el científico en sí misma, que es fundamental para hacer una nota que no desvirtúe, como dice Carla, esta situación de la producción del conocimiento. Sí. Y por otro lado, el audio. Que tengo acople. ¿Sí? El mute. Ahí se te escucha. ¿Ahí me bien, escuchan? Juli. Sí, se escucha bien. Perdón, que por ahí se me acopla cuando se le queda Ceci prendido. Bien, y quería agregar algo que me parece importante en virtud de lo que también estaban diciendo muchos de ustedes y Cecilia en algún momento de la presentación, que es también poder, digamos, abrir esa caja negra de la ciencia y empezar a mirar un poco al interior y conocer más la dinámica del proceso científico, que creo que durante la pandemia también ha sido desafiante a nivel de la comunicación en los medios, porque digamos que todo el quehacer científico se estaba haciendo. Esta cuestión de, volviendo al tema de los papers, el tema de los preprints, que bueno, era información, conocimiento que se estaba empezando a validar, a contrarrestar, a contraponer. Entonces es importante, digamos, comunicar públicamente la ciencia, porque como decía Carla, por otro lado, nos llenan de teorías conspirativas y de bulos, de fake news por todos lados, y es difícil después volver a retomar campañas de concientización sobre la vacunación y credibilidad sobre la ciencia, y en el marco también de una falta de credibilidad en general de las instituciones a nivel global, ¿no? Bien, gracias Julieta. Dani, ¿querías decir algo? Hola a todos, a todas. Bueno, primero agradecerles a las chicas por sus charlas. La verdad que el ciclo, perdón, el ciclo que han armado a mí me está resultando muy, muy útil y muy enriquecedor. Y por otro lado, mientras hablaba Carla recién y planteaba un poco su realidad y su mirada, recordaba que hace unos, no sé, 10 años atrás, dentro del CONICET, creo que fue dentro del CCT Mendoza, se hizo un planteo de revisión del sistema de evaluación. No sé si te acuerdan, Clau, creo que vos estuviste, no me acuerdo si estabas, pero fue un planteo para que el CONICET empezara a ponerle valor a lo que dice Carla justamente, que muchos que nos interesa hacer comunicación criticamos el sistema de evaluación de CONICET, que es que la comunicación no pesa en la evaluación y solo pesan los papers, entonces no nos queda otra que dedicarnos a eso porque no nos consideran lo otro, entonces lo otro implica un costo que no tiene ganancia, sencillito, Sí, 2 sí. más 2, 4. Y en ese momento recuerdo que habíamos hecho un planteo con un triángulo en donde se planteaban distintas aristas de evaluación de los investigadores, y la respuesta que tuvimos de CONICET fue simple: ustedes son investigadores, no son comunicadores. Sencillito. Así de cortita fue la cosa. Y ahí nos quedamos con todas las ganas, hace 10, 12 años atrás, de intentar hacer algo para cambiar el sistema de evaluación, y hubo muchos que también decían, no, a mí me pagan por ser investigador, yo entré como investigador, a mí no me interesa la comunicación, no tengo capacidad, no tengo herramientas y no me interesa. Y entonces el planteo era, bueno, buenísimo, pero a mí ¿qué me interesa? ¿Por qué no? ¿Por qué se me castiga si me interesa difundir lo que hago? Entonces, bueno, digo, es una lucha que viene hace mucho tiempo, más allá, antes del 2012 que plantearon recién las chicas, cuando surge este planteo de más de comunicación de CONICET, de muchas personas que venimos antes, tratando, bueno, Claudia es un ejemplo claro de eso también, que, bueno, lamentablemente no se nos evalúa, creo que sí, estamos en un proceso, creo que es lentísimo el proceso, y que lamentablemente, o no sé si afortunadamente o lamentablemente, pero somos parte de ese proceso, y vamos a tener que seguir pechando por fuera de nuestro horario laboral, por fuera de lo que nos consideren, para hacer ese cambio, como en otras tantas cosas que hemos tenido que pechar en este sistema social en el que estamos inmersas, más allá de CONICET también.
Creo que la oficina de comunicación que se está armando en el IADISA, o que está armada en el IADISA, es un paso clave para empezar a materializar de alguna manera este proceso, sin sentirnos solos, digamos, sin la pecho sola, voy yo como puedo, aprendo de donde puedo. Tener el apoyo institucional es fundamental. Y sí coincido con vos, Carla, profundamente en que el comunicador, el actor comunicador tiene que ser el investigador, para mí. Es mi mirada, digamos, porque las experiencias de primera mano del investigador, de su propia investigación, no la tiene más que uno. Ahora, cuando la comunicación trasciende tus experiencias de primera mano, ahí puede ser otro tipo de actores, digamos, que puedan hacer comunicación. Sí creo que una de las cosas fundamentales que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que el trabajo transdisciplinario es fundamental para la construcción de lo que sea. Entonces, por más de que seamos los que vamos a grabar el TikTok, los investigadores, por ejemplo, tenemos que tener al lado un comunicador de la ciencia o un especialista. Claro, ahí está la puede articulación. decirnos, bueno, esta palabra no la uses, usa esta, pon esta cara, no pongas esta otra. Esto que decís, no, decirlo de esta otra manera porque el público al que queremos llegar es este otro. Entonces, esa sincronía, ese diálogo entre estos dos actores, el científico que hace ciencia y el comunicador, que cada uno tiene sus propios saberes, creo que es lo que la oficina de comunicación de la ciencia de IADISA va a poder empezar a construir, digamos. Yo no tengo herramientas y deseo profundamente que en esa oficina yo pueda ir y decir, che, ¿cómo hacemos esto? Entonces, bueno, nada, para mí es un paso, nos tendremos que cargar todo el proceso, los que tengamos ganas, algunos más, otros menos. Daniela, bueno, ahí las movilizaciones van de abajo. Pero la irrupción, pero antes que se me olvide, hay una investigadora muy importante en CONICET Mendoza que trabaja el tema de, justamente, critica la lógica evaluativa de la universidad, que es Fernanda Beigel. Ahí se te ha cortado un poco, Ceci. Lleva no sé, decilo vos en todo caso. Ahí ya volviste bien, fue un momentito. Fernanda Beigel, ¿nos dijiste? Sí, Fernanda Beigel, la doctora Beigel, que trabaja estas temáticas lo voy a decir con mis palabras, pero es la circulación el adjetivo, por favor, corre por mi cuenta, no por Beigel, pero muchas veces lo perverso del sistema científico en la circulación del conocimiento. Esto de perverso es mío. Pero para enfatizar, ¿no? Para que nos dejemos de morder la cola. Bien. Gracias, Ceci, por el dato. Ale, ¿vos querías agregar algo? Ay, sí, yo quería, bueno, ya estamos cerca de la hora, más de la 1, pero yo quería rescatar algo que en biología se usa mucho, que son los museos, y Julia habló de los museos como lugar de encuentro, y me parece que es un cambio de mirada importantísimo en los museos, que por ahí se usa mucho en las ciencias naturales, no mirarla como una exposición, sino como un lugar de encuentro y enfatizar el espacio para un diálogo. Eso me pareció re interesante, por lo menos para el trabajo que hace el IADISA. Y después me gustaría preguntarle a las chicas que nos dejaran, para que ya quede en el video también y lo puedan ver otros investigadores que no han podido participar, cuáles serían sus consejos para aquellos científicos que quieren hacer comunicación y no saben cómo hacerlo. Yo vengo en el orden de levantar la mano, no sé si, no es por contestar tu pregunta, pero no sé si puedo acotar algo. Dejalas que respondan las chicas. Mejor que respondan, sí, claro. Sí. Ceci o Juli, ¿alguna quiere responder? Ceci o Juli, no sé cuál. Sí, un mensaje final. Alejandra, sí, lo mismo que ponía un poco allí en las diapositivas, poder establecer una coordinación de comunicación que pueda, digamos, dialogar entre la actividad científica
la comunicación institucional y los medios de comunicación y espacios no formales como los que hablaba Alejandra, en este caso de los museos. Creo que es fundamental también capacitarse también para ofrecer a los investigadores, digamos, recursos y estrategias que les permitan a ellos comunicar, desde las tipologías textuales, como decía Cecilia, hasta, bueno, todos los formatos posibles de esas tipologías de lo científico hacia la comunicación de la ciencia. Digamos, desde la escritura, desde lo visual, desde lo audiovisual. Hay muchas cosas por hacerse y bueno, creo que por ahí daría para otra charla más meternos más específicamente en esos recursos. Partiendo de un principio básico, tenemos que tener en cuenta que nunca, ningún texto, ni siquiera el más básico de los textos está hecho para todos. Es decir, siempre hay que pensar en un posible en un conjunto, en un universo de destinatarios. Es imposible llegar al interés de todos y que todos lleguen a la comprensión de todos los textos. Entonces también ir con las expectativas que estén más bien encaminadas en función de lo que se quiere y a dónde llegar ese mensaje. Porque no todo tiene que ser comunicado para todos. Esto también, no hay que universalizar la comunicación, porque también es como algo que pareciera, si bien todos nos comunicamos a diario en distintas esferas de nuestras vidas, ninguna comunicación debe ser totalizante, es decir, tiene que tener aspiraciones universales. Por lo tanto, con esos principios lógicos de economía textual, de la economía del lenguaje, la economía del lenguaje supone elegir aquellas materialidades significantes, aquellos sistemas de representación necesarios, según ese universo destinatario al que quiero llegar. Tanto es así que ni siquiera Tinelli es para todos. Para dar un ejemplo extremo, ni siquiera nada es para todos. Entonces, es un principio básico, porque si no nos volvemos como decir, ¿cómo llego y quiero ser? No. Es un plan estratégico, diremos, el de la comunicación también. Muy bueno, muchas gracias, chicas. muchas gracias. Genial, genial. No sé, Carlita, algo muy cortito para que cerremos por la hora. Porque ya estamos ahí. No, yo quería tomar un poco lo de Daniela, dejar acá unas cosas que después podemos seguir interaccionando en otra charla, pero es este lento proceso de cambio dentro de CONICET, sentir que nosotros somos parte de una generación bisagra, creo que muchos de los que estamos acá del instituto, por lo menos Yadisa, lo hemos transitado también en la institución, de cambios, de paradigmas, de funcionamientos. Se viene la red con todo, en todo aspecto, en todo sentido, y no es solo internet, es todo en red. Y me preguntaba, ¿no? Porque yo digo, hoy en día, para mí, sería tan fácil hacer una cosa de YouTube digo, tan fácil, supongamos, pero digo, está ahí la posibilidad de divulgar, pero yo digo, pero claro, yo lo voy a decir como representante de CONICET, entonces, ¿cómo es ese pedir permiso? ¿Le tengo que pedir permiso? O sea, ¿qué avala CONICET, por ejemplo, para comunicar? ¿Puedo usar cualquier cosa para comunicar? ¿Tengo que pedir permiso para comunicar? Digo, fuera del ámbito académico. Eso es una duda, bueno, lo podemos quizás tomar para después ver. Y otra cosa, mañana tenemos una reunión de red. Mi hijo de 15 años me está ayudando a hacer una página una página de internet más dinámica y más copada. Bueno, ahora me voy a comunicar con las chicas de la oficina de comunicación, pero mi hijo me la hizo en 2 patadas con todo lo que aprendió en YouTube en la pandemia sobre programación. Así es la nueva generación, o sea, bueno. Tal cual, Carla, sí, totalmente. La tecnología va más rápido de lo que vamos nosotros, es así. Benjamín Bueno. había levantado la mano, Clau, no sé si quiere decir algo y después la bajó antes de que hagamos el cierre. Benja, ¿querías decir alguna cosita o te arrepentiste? Se arrepintió. Las dos cosas. La comunicación. No, pero está bien el cierre que están dando las chicas, me parece bravo. Creo que hay mucha cosa para discutir internamente, y sobre todo con esto de
de lo que nosotros creemos o lo necesitamos o vemos, o la propuesta que ustedes están haciendo desde la oficina de comunicación, porque obviamente lo que estamos viendo era lo que hablábamos en la reunión anterior, básicamente, pero creo que es una discusión más interna que en esta presentación. Sí, eso sí. Así que nada, lo dejamos para después para discutirlo internamente en Buenísimo. Bueno, gracias, Benja. Bueno, entonces damos por terminado esta jornada y bueno, les agradecemos muchísimo, Cecilia y Julieta, por la buena disposición para esto y bueno, y por mostrarnos todo lo que saben, les agradecemos realmente un montón y bueno, y las invitamos, si quieren participar otros miércoles, a escuchar otras personas también del ciclo, y participar ustedes también con preguntas o comentarios, estaría muy bueno y muy enriquecedor, y esperamos que este vínculo también continúe, ¿no? Nos gustaría poder encarar cosas con ustedes, con sus alumnos, y bueno, eso vamos a seguir conversándolo, yo creo, luego de esto, porque se abre un abanico de posibilidades en este trabajo en redes, como dice Carla, que da para que las disciplinas se crucen y se alimenten entre ellas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos. ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Nos vemos.